En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos amigos televidentes de Televen y de esta primera emisión. Gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos a partir de este momento, pues en esta agenda que comenzaremos a recorrer en breve, la del viernes 19 de marzo. Cierra la semana y sigue siendo el tema de la pandemia el objetivo fundamental de la jerarquización informativa, sin duda alguna. Nuevos elementos van sumándose, tanto en lo nacional como en lo internacional. En lo nacional, bueno, ya tenemos un nuevo registro informativo, un nuevo reporte, de ello daremos cuenta luego en detalles de esta primera emisión, o en esta primera emisión del noticiero de Televen. El número de personas contagiadas pasan de las 148.000, más de 1.400 personas fallecidas, un grupo importante de personas recuperadas y un número de contagio en las últimas 24 horas que se acrecentó en un número de 631. Así que bueno, eso nos invita simplemente a redoblar el esfuerzo y a alertar sobre lo que significa el no tomar medidas de bioseguridad bajo la normativa establecida y la orientación, no solo de los organismos oficiales, sino también de lo que es la orientación internacional que marca la Organización Mundial de la Salud. Esto vinculado al uso de tapabocas, el uso de gel, el uso, desde luego, de la distancia social, establecerla como tal. Es inquietante porque además engaña todo esto. Cuando de repente usted cree que en algún país, de acuerdo a la información que se recoge, las cosas comienzan a corregirse en forma gradual y comienzan también pues a superarse algunos escollos, resulta que de repente, por ejemplo, caso Francia, la situación vuelve a ser crítica, o el caso de Chile, que a pesar de una vacunación masiva, pues están en un estado casi de confinamiento sanitario. Así que es un tema bastante delicado. Desde luego que el tema fundamental de la discusión pública alrededor de la pandemia es Brasil. Nuevamente, por tercer día consecutivo, hay más de 2.600 personas fallecidas y un contagio masivo. Están tomándose todas las medidas necesarias en este sentido, pero la situación es sumamente crítica, ¿no? De verdad que por ello el pronunciamiento de los organismos internacionales sobre el caso muy concreto de Brasil. Otros países que también han hecho un esfuerzo notable y significativo, como Colombia, pues de repente aparece un número de muertos sobre 100, la centena. Y entonces eso de alguna forma llena de frustración, pero es desgraciadamente la dinámica que tiene esta pandemia y es la que van marcando los organismos internacionales de la salud que le van haciendo seguimiento a esta situación. Bueno, se despejaron las dudas y lo que se presumía ha ocurrido sobre la vacuna AstraZeneca. Ayer la Agencia Médica de la Unión Europea se pronunció. AstraZeneca puede seguirse aplicando, son muchos los beneficios, mucho más los beneficios que los riesgos, y además es sumamente eficaz. Son conceptos que se manejaron ayer cuando se dio en una rueda de prensa esta información. Sin embargo, hay ciertos países que aún están reticentes sobre el tema de AstraZeneca. Ya algunos países que la habían prohibido, como España, por ejemplo, y que había comenzado la vacunación con AstraZeneca, también con otras vacunas, pues comenzó y retomó, explicaría mejor, retomó otra vez la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido, donde está el origen fundamental, porque es un trabajo conjunto de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. Pues se ratificó el uso como tal y otros países van a continuar todavía. Siguen, sin embargo, señalándose algunos casos muy específicos, reducidísimos, pero muy específicos, sobre el tema de la trombosis que surgiría o había surgido en algunas personas que se la aplicaron. Sobre esto no hay confirmación definitiva y la Organización Mundial de la Salud también está haciéndole seguimiento a esta circunstancia. Pero ya saben, AstraZeneca, de acuerdo al criterio de la Agencia Médica Europea, sí es eficaz, sí es eficiente y no lleva a pensar que es un grueso, perdón,
en peligros en este sentido. Así que bueno, estemos pendientes sobre esa situación. Bueno, en nuestro país, si retornamos al tema de la pandemia, siguen los pronunciamientos de organismos, no solamente de la salud, sino de diversos organismos y organizaciones no gubernamentales, solicitando que se aplique en forma masiva la vacuna en Venezuela. La debilidad, la fragilidad del sistema de salud venezolano así lo impone. No hay información sobre si han llegado nuevas vacunas. Todos los días estamos repitiendo el planteamiento porque canalizamos una serie de inquietudes que nos preguntan y nos dicen qué información tenemos sobre ello. No, aquí la única información oficial la puede dar el gobierno en ese sentido, pero hay angustia por momentos sobre el tema de la vacuna y la forma de aplicación y si van a venir otras vacunas autorizadas por el gobierno en este sentido. Así que bueno, hubo también preocupación de parte de organismos internacionales sobre la base de la cercanía de algunas vacaciones, por ejemplo, las próximas de verano. Inquietud porque muchos países tienen o marcan por razones de la presión económica y social, desde luego, a flexibilizar, en este caso, la tendencia. Y eso no es conveniente, de acuerdo incluso a la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país se mantiene el estado de, digamos, confinamiento relativo, sanitario, parcial, como quiera llamársele, en 4 localidades: Distrito Capital, La Guaira, Miranda y el estado Bolívar. Pero, de todas maneras, hay que esperar alguna otra información oficial de parte del gobierno a ver qué va a ocurrir con la próxima semana, que se supone, de acuerdo al cronograma 7+7, que es radical. Algunos piensan que el gobierno va a mantener por una semana más. Este esquema de radicalización se extendería porque le toca a esta semana como mucho más extrema y que a lo mejor soltaría un tanto las cuerdas para la Semana Santa. He allí entonces por qué algunas academias han fijado su punto de vista, registrando muchísima preocupación por el hecho de que se vayan a establecer niveles de extrema elasticidad durante la Semana Mayor para luego tener consecuencias a posteriori cuando puedan reventar mucho más contagios. Así que bueno, en manos del gobierno está decidir qué es lo que va a hacer en ese sentido y anunciarnos a los venezolanos cuál es la decisión final en este caso. Bueno, otras informaciones que destacan, por cierto, importante, el tema del mecanismo COVAX y la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo a una información que dieron líderes de la oposición venezolana que de alguna forma tienen en sus manos posibilidades de manejar ciertos recursos de la nación por las razones que ya conocemos, que tienen que ver con sanciones, etcétera. Hablan estos líderes de la posibilidad entonces de hablar con los factores que en sus manos tienen dinero de la nación para que a través de esos recursos se compren vacunas y puedan ser traídas a Venezuela. Ahí hay un tema político de por medio que de alguna forma también tiende a irritar porque el tema está en que pudieran autorizarse esos recursos, comprarse las vacunas, pero luego entonces el gobierno central venezolano es el que las va a distribuir, entonces se presenta el lío de a quién le corresponde la responsabilidad. Bueno, el tema es la salud, el tema son los venezolanos, el tema fundamental es cómo enfrentamos esta pandemia en este país con las complicaciones que tenemos en nuestro sistema de salud, ¿no? Hay que pensar un poco más en eso que en lo que es el criterio político. Bueno, otras notas también, el sistema interbancario de pago comercial. Bueno, ya saben que los bancos tienen que adaptarse a él hasta la fecha, tienen como fecha tope el 15 de abril. También se conocen que estos vales que algunos establecimientos comerciales establecieron, como la cadena por departamentos o tienda por departamentos Beco, el gobierno lo desautoriza, la hunde, y también una cadena de supermercado, Excelsior Gama, pues también que tenía estos vales de refugio de dinero para las compras, también tienen 48 horas para regresar ese dinero, de acuerdo a decisión del SUNDE. Bueno, entonces ahí hay una disputa que por qué no se mantuvo el sistema, que es una manera en medio de la carencia de efectivo de poder comprar las cosas, pero el gobierno no quiere, la SUNDE no quiere. Estamos en una situación de verdad casi que de atadura de manos en ese sentido.
Bueno, temas internacionales, tensión repetida ayer en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia por señalamientos que hizo Joe Biden sobre el presidente ruso Vladimir Putin. La situación de Birmania está siendo investigada por Naciones Unidas. Hay una cantidad significativa de personas muertas, asesinadas por las fuerzas militares, por la protesta en contra de un golpe de Estado. La situación de Bolivia también de por medio. Ya ayer informábamos que una descompensación de salud, en este caso de la expresidenta Yanine Áñez, siguen las protestas en ese país. Así que bueno, ahí por diversos sitios temas álgidos, ¿no? Y temas de muchísima tensión en este caso. Eso lo registraremos desde luego en el segmento internacional. En los deportes, bueno, ayer se realizaron partidos de octavos de final de UEFA Europa League. Clasificaron varios equipos. Hoy serán los sorteos tanto para la UEFA Champions League, para cuartos de final, como para la UEFA Europa League. Ayer clasificaron equipos como el Granada de España, el Villarreal de España, el Manchester United. Fue eliminado Tottenham, que fue la gran sorpresa. Fue eliminado por un equipo de Zagreb, de Croacia, el Dinamo de Zagreb. Entonces imagínense lo que eso ha significado. Y bueno, otros equipos se quedaron en el camino. Ya conoceremos hoy en detalles cómo queda el cruce, tanto en UEFA Champions como en UEFA Europa League. Bueno, tenemos también información al final de Arte y Espectáculos en el segmento de lo actual. Ya ofreceremos algunos detalles. Y por lo pronto nosotros vamos a comenzar a recorrer pues nuestros titulares de esta primera emisión para luego entrar en los detalles. Comencemos con el tema de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves que los contagios de COVID crecen en Europa por tercera semana consecutiva y advirtió contra un levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación epidemiológica ha mejorado, ya que solo una pequeña parte de la población ha sido vacunada. Seguimos con este tema, pero en México autoridades de este país decomisaron este jueves más de 5.700 dosis de la vacuna rusa Sputnik V en una aeronave privada que estaba en el aeropuerto de Campeche, ubicada al sureste del país y que tenía como destino Honduras. Las autoridades rusas aseguraron que se trata de un fármaco falso. Un horror esto, ¿no? Que se pueda jugar así con la vida de la gente. Fármaco falso. Bueno, retornamos al país. De acuerdo al calendario bancario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector, Sudeban, el día de hoy, 19 de marzo, no trabajarán las agencias bancarias por ser el día de San José. Por cierto, también se celebra el Día del Padre en algunos países el 19 de marzo. Vamos con otras internacionales. El Congreso de España, otras más, aprobó la ley de eutanasia con 202 votos a favor y 141 en contra y 2 abstenciones. Bueno, en el espacio de la entrevista, amigos, estaremos conversando con el doctor Jan Moya, médico alergólogo. El tema del COVID, por supuesto, va a ocupar un buen espacio de la agenda. Y al concluir la información de Arte y Espectáculos, Johnny Depp buscará apelar el caso de difamación en su contra en Londres. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, esas notas que van llegando a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y desde luego lo que ustedes expresan y reflejan en las redes sociales. Con ustedes, Ricardo y Héctor. Buenos días. Hola, buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Hola Héctor, buen día. Saludos Carlos, saludos también a nuestros amigos en casa. Bueno, amanecemos un poco sorprendidos con la cantidad de casos que se han registrado. La verdad que ha aumentado considerablemente. Nosotros traíamos una media de 400 y algo casos. Esta semana ya empezamos a rozar los 500 y para el día de ayer pues se registraron 631. Sí, señor. Si se pone como comentaba Carlos, en la expectativa es si esta semana va a ser flexible o se va a mantener entonces un poco la radicalización en la zona, como actualmente, la zona central y sobre todo la parte del estado Bolívar. Y también la expectativa sigue abierta en el tema de Semana Santa. Vamos a ver cómo va evolucionando las cifras, pero definitivamente sí van en aumento. Así que bueno, el exhorto nuevamente es a extremar las medidas de seguridad, de bioseguridad. Las conocidas, ¿no? Las que ya todos hemos aplicado desde hace un año. Un poco más de un año, ¿no? Así que no se extrañen si empecemos a narrar con tapaboca en cualquier momento también, yo creo que
¿Quién sabe? Creo que vamos hacia ese camino. Bueno, nosotros no lo tenemos en este momento porque primero estamos distanciados, tenemos la distancia social necesaria y bueno, estamos haciendo nuestro trabajo, pero al finalizar siempre lo tenemos. De hecho, aquí está. Está por aquí abajo. Sí, señor. Bueno, amigos, vamos a revisar informaciones en las páginas y en los portales de los diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con el diario El Universal. Ellos en su página web tienen la información relacionada con el reporte del COVID en nuestro país el día de ayer. 631 nuevos casos de COVID reporta Venezuela. Vamos a revisar parte de lo que sería el sumario de esta información. Dice, a 368 días de la pandemia, el ministro indicó que Caracas fue la entidad que este jueves registró la mayor cantidad de contagios, 263. Esto en las 21 parroquias que componen esta zona. Las parroquias más afectadas o con más casos fueron Sucre, Altagracia, La Vega, El Valle, El Recreo, El Paraíso, Coche, San Juan, La Candelaria, San Bernardino, La Pastora, Macarao, San Pedro, entre otras. Caracas ha crecido en los últimos días. Se debe elevar todas las medidas para cortar la cadena de contagio comunitario. Al distrito capital se suma Miranda con 164, Aragua 65, Bolívar con 45, Zulia con 31, La Guaira 12, Monagas 13, Nueva Esparta con 8, Carabobo 6, Falcón 7, Anzoátegui con 5, Táchira con 4, Los Roques con 3 y el estado Guárico con un solo caso reportado el día de ayer. Vamos a revisar ahora otros temas presentes en el portal del diario El Universal, en este caso uno internacional relacionado directamente con nuestro país. Ellos lo titulan de la siguiente manera: Estados Unidos reconoce fracaso de su política de agresión contra Venezuela. Craig Fowler admitió que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto fuertes sanciones al país bolivariano a fin de perseguir la destrucción de la economía venezolana. Esto está entre comillas. Más abajo dice que refiere Telesur que el militar norteamericano indicó que el presidente de venezolano Nicolás Maduro continúa en el poder con el apoyo de Cuba, Rusia, Irán y China, agregó el alto oficial estadounidense, aludiendo a su juicio en estas 4 naciones como las principales aliadas de Venezuela. También forma parte de esta nota de una reseña que hace la agencia venezolana de noticias. Otros temas vinculados en este caso con la política interna. Diputado Correo anunció que la Asamblea Nacional extiende por 14 días las postulaciones para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. El vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales señaló que debido a diversos inconvenientes se tuvo que innovar con herramientas digitales para realizar entrevistas telemáticas. Bien, amigos, vamos de inmediato con la portada del diario Últimas Noticias, que abre con el tema social de la Gran Misión Vivienda Venezuela y reporta el hito al cual se ha llegado: 3.500.000 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El presidente destacó que el logro fue posible gracias a la articulación pueblo-gobierno. El otro tema importante también es el hecho de la situación que se está viviendo con el tema del coronavirus y cómo Caracas ha tocado su máximo de contagios desde el inicio de la pandemia. Finalmente, bueno, otro tema importante es el tema de nuestro vecino Brasil, cómo ha registrado más de 2.600 muertos por COVID-19 por tercer día consecutivo, y las autoridades ya estarían alertando la posibilidad de que en breve ya llegaría a 3.000 muertos diarios. Y bueno, finalmente, la gente de Yaracuy reporta que la vivienda 3.500.000 quedó ahí en esa entidad, en el estado de Yaracuy. Vamos ahora a revisar la portada del diario 2001. Ellos tienen como titular principal la fuente económica y las decisiones que ha tomado la SUNDET con relación a estas formas que estaban implementando algunas tiendas para entregar vuelto a sus usuarios, a sus compradores. En este caso lo hacen de la siguiente manera, el enfoque es el siguiente. SUNDET anula el vale dólar de los gamas. Autoridades dieron ayer 48 horas a la cadena de supermercados para devolver lo acumulado en las billeteras digitales. A San Pedro le piden trabajo seguro. Los obreros están en una situación crítica y rezan al santo patrono. Por acá también se reseña y hacemos mención especial de una entrevista que le hacen a nuestra compañera Lillonaitis. La pandemia ha sacado la mejor versión de todos. La ex Miss Venezuela Lillonaitis asegura que hasta el presente ha podido aprovechar todas las herramientas aprendidas en el concurso de belleza más importante del país. Especial con Lee todos los sábados.
Claro que sí. Bueno, amigos, nos vamos de inmediato con el diario El Meridiano, que tiene una noticia súper interesante. Se trata de Tucupita Marcano, que da una entrevista y muestra confianza por hacer el grado con los Padres de San Diego. En esta campaña el prospecto brilla en los Spring Training. Y también el titular más importante dice doble chance. Bueno, es un tema puntual que ellos están manejando allí, sobre todo el tema de acciones Valencia, que abre las acciones del programa del fin de semana, 10 carreras con todo el tema de hípico. Y Steinbrenner, que es el prospecto que estaría manejando ahí el diario Meridiano, y bueno, están apostando todo él en el juego de las mayorías. Nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, son 6:25 minutos. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda con nuestros corresponsales, no se vayan. Bien amigos, continuamos con más información. Nos vamos de inmediato al estado Monagas con el diario La Verdad y una decisión de la gobernadora Yelisa Santaella. 248 pacientes serán trasladados a los centros de aislamiento. Informó la gobernadora Yelisa Santaella, centros de aislamiento a unos 248 pacientes por COVID-19 que permanecen en sus domicilios, ya fueron detectados y decidieron entonces tomarlos y llevarlos a centros de aislamiento. Y una fotografía importante allí que ustedes ven, y es que mínimo $40 va a costar hacer el cuajao, un tradicional preparado de pescado que se hace durante la Semana Santa. Esto de acuerdo al reporte de los ingredientes, así que bueno, se están preparando ya para la Semana Santa ahí en la entidad. Bueno, es una tradición en Semana Santa no comer carne. No comer carne, aunque ya la iglesia en varias ocasiones ha dicho que la tradición se lleva por dentro y que en todo caso ante la situación que se está viviendo, pues las personas que coman lo que tengan realmente. Es un poco más flexible en ese tema. Hay una flexibilidad, sí señor. Vamos con la portada, amigos, del diario El Luchador, del Estado Bolívar. En medicina y alimentos se vienen ajustes de precios, es el titular principal de este periódico. También señalan el mercado periférico no trabaja ni hoy ni el día domingo. Y en este tema de las tradiciones de Semana Santa nos señala lo siguiente el diario El Luchador: el Cristo viviente se presentará solo por redes sociales. Bueno, nos vamos de inmediato al estado Carabobo con una decisión ya anunciada en la materia educativa. El ministro Aristóbulo Isturiz estaría ya entonces pensando ya fuertemente en la posibilidad de continuar el año escolar de manera virtual, en casa. Examen en abril para el posible regreso a clases. Quiere decir que se va a evaluar esta posibilidad. Ahí el ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, informó que la decisión de abrir los planteles se postergó por la llegada de la cepa brasileña de COVID-19, aunque se estudiará la posibilidad de culminar el año en casa. Así que bueno, ya es prácticamente un hecho esta decisión. Sin embargo, bueno, todavía existe una pequeña posibilidad, pero los padres ya se están preparando psicológicamente para tener sus hijos en casa por más tiempo. Vamos a revisar ahora portada del diario El Periodiquito que circula en el estado Aragua. Titular principal: comienza entrega de propuestas en esta entidad. Desde hoy, sectores sociales, políticos y económicos en la región podrán presentar sus proyectos a la subcomisión de diálogo. Otros temas: Venezuela reportó más de 600 nuevos contagios, esto con relación a los casos de coronavirus. Hacen especial énfasis en la entidad aragüeña, donde se suman 65 casos. Conductores pasan días en cola, sigue la pernocta por el combustible. Y también en esta portada se recuerda que hoy es la celebración por el Día de San José. Bueno, saludos y abrazos a todos los José y Josefinas. ¿Tú eres Héctor José? Así es. Bueno, gracias por las felicitaciones. Bueno, amigos, vamos. Bueno, felicitaciones a todos los José y las Josefinas. Aquí hay varias ya, creo. Sí, señor. Bueno, yo soy Héctor José, pero no me acuerdo quién más está por ahí. ¿Algún José por aquí, chicos? José Gregorio. José Gregorio, ¿cómo no? Nuestro jefe de redacción. Bueno, amigos, vamos Sí, vamos a revisar las informaciones más resaltantes de distintas entidades del país y vamos a hacer para eso un contacto en directo con las regiones. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado Anzoátegui para informarles que transportistas de la zona norte de la entidad y también de la zona sur denuncian dificultades para surtir de combustible gasoil. Ellos señalan
que el suministro que les están dando actualmente no les alcanzaría, por ejemplo, en el caso de los transportes públicos, para cubrir sus rutas completas. Además, los transportistas de carga señalan que ya se está sintiendo pues el desabastecimiento de algunos productos debido a que ya no pueden realizar la misma cantidad de viajes que realizan normalmente o que realizaban normalmente durante la semana, y esto pues genera la disminución en lo que es las frecuencias y también la traída de algunos insumos que vienen desde otras zonas del país. Así, en el estado Bolívar se mantienen las denuncias por parte de los choferes del transporte de carga pesada, específicamente el de alimentación. Indicaron que son más de 4 días los que pasan en largas colas para poder abastecerse. A esto le agregaron que al llegar a la zona sur de la entidad deben cancelar el combustible en mercado negro a precio de oro. Nosotros iniciamos la información desde la ciudad de Cumaná, en el municipio Sucre de la entidad sucrense, donde 114 funcionarios de la Policía Municipal se encuentran realizando operativos nocturnos para luchar contra la delincuencia. Estos funcionarios policiales se encuentran haciendo recorridos en las parroquias Santa Inés, Ayacucho y Altagracia, con mayor énfasis en la parroquia San Juan de Macarapana, donde se han cometido varios hechos delictivos durante los últimos días. Amanecemos en el estado Carabobo informando que debido al repunte en los casos positivos por COVID-19, la gobernación de Carabobo ordenó la suspensión de toda actividad pública o privada o cualquier evento de carácter deportivo o religioso a desarrollarse durante los próximos días. También se suspendió el despacho en los tribunales del circuito judicial de Carabobo y se retoman las jornadas de desinfección en algunos mercados municipales. Nosotros amanecemos en el estado Lara informándoles que autoridades de salud en este estado llevaron a cabo la reinauguración del Centro de Diagnóstico Integral de la Comunidad de Bararida, esto para atender a pacientes con coronavirus. Durante la actividad, los representantes de este despacho indicaron que también fueron donadas mascarillas de alto consumo de oxígeno, esto para que los pacientes no pasen por un proceso de intubación por complicaciones ligadas a esta patología. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Bueno, y a las 6:35 de la mañana hacemos una nueva pausa. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y por supuesto todos los mensajes que ustedes nos envíen a través de @el_noticiero con la etiqueta Primera Emisión. Quédense con nosotros. Bueno, y ahora nos toca hacer revisión de prensa internacional y lo vamos a hacer con el diario El Día de Argentina. Atención con este titular, dice lo siguiente: reconocen que se acaban las vacunas contra el COVID-19. Se espera por la llegada del avión que viajó a Rusia para traer el nuevo cargamento de la Sputnik V. En la provincia afirman que tienen stock para inocular hasta el próximo lunes. El presidente, en una sorpresiva cadena nacional, advirtió por la escasez global de dosis. También hay un tema vinculado a los casos de coronavirus, pero en este caso en lo que tiene que ver La Plata, o en la zona conocida como La Plata. En esa área ya son 1000 los fallecidos por el virus. Bien, nos vamos de inmediato a Nicaragua con la prensa y un tema local vinculado justamente con la pandemia. Y es que el personal médico está exigiendo vacunas para todo el personal de salud. Ellos estarían demandando al ministerio inmunizarlo porque están en la primera línea de combate al coronavirus y reportan ahí una cifra, se ven bastante bajas los casos, 6.582, hasta el momento 176 muertes y también 13.237 casos sospechosos y 3.002 muertes sospechosas. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio que circula en Chile. Titular principal dice: comicios de abril pierden los estadios Nacional y de la Florida, los dos locales de votación más grandes del país. En el primero se realizarán obras para los Juegos Panamericanos, mientras que el otro es parte del mega operativo de vacunación. Bien, vamos de inmediato entonces con la República, ¿verdad? La República que está ubicada en Perú. Así no es el diario La República. Bueno, ellos están reportando ahí que la policía y la Fuerza Armada ya iniciaron la liberación de vías bloqueadas por los transportistas. Así es.
Bueno, han limpiado carreteras, la carretera central y también todas las zonas que estarían aledañas cerradas por estos manifestantes. La medida se inició ya desde las 10 de la noche, de acuerdo a los reportes que estarían indicando los manifestantes, estarían liberando todas las zonas también, hay un poco de tensión en la zona. Vamos ahora a revisar Diario Libre de República Dominicana. Titular principal dice: Abinader dice no puedo imponer mi posición sobre las 3 causales de aborto. Agregó que se debe respetar la postura del Congreso y de la población. Manifestantes siguen firmes frente al Palacio Nacional. La participación ciudadana expresa respaldo a las demandas. La gráfica principal reseña lo siguiente: distribuyen las vacunas. Amigos, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Mucha atención. Se prevén precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Andes, Bolívar y Amazonas. Caracas, parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados centígrados. Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados, temperatura máxima 34 grados. Maracaibo, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados, temperatura máxima 3. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Bueno, nos toca ahora revisar lo que tienen las redes sociales con información que ustedes envían a nuestra cuenta @el_noticiero. La señora Flor de Venezuela hace una denuncia sobre el alza de tarifas mensuales en los servicios de las operadoras telefónicas, en este caso señalan a Movistar. También por acá nos recuerda Milagros Narváez el día de San José y envía saludos a José y a Josefinas, a los José y a las Josefinas. Ámbar también nos envía saludos a todo el equipo, feliz viernes, y Mari Mainar también nos recuerda que hoy es el día de San José. Por lo general también se felicita a los carpinteros, ¿no?, que se dedican a la profesión de la carpintería. Así es, bueno, que tenemos aquí muchos carpinteros en Televen, por supuesto, felicitaciones a ellos. Y también, por cierto, Carlos, también a las localidades, por lo menos el pueblo de San José de los Altos. Allí están, justamente nos enviaron una información de que, a pesar de que ser el día de San José, ellos están ahí enfrentando una grave crisis con el tema del agua. Tienen más de un mes que Hidrocapital no les manda el vital líquido. Bueno, ya la población está bastante desesperada. Un llamado a Hidrocapital para que el día de San José por lo menos les manden el vital líquido, el agua, ¿correcto? Correcto. Castigo generalizado en el país. Sí. Bueno, yo creo que sí, eso es una situación que se extiende a lo largo y ancho de la geografía nacional. Así es. Bueno, vamos a resumir entonces titulares que en breve tendrán pues en detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Concentraremos nuestra atención fundamental en el tema del coronavirus, la información nacional, las cifras más recientes de las últimas 24 horas. Inquietud, sin duda alguna, se ha elevado el número de contagios en las últimas horas en nuestro país. También, desgraciadamente, pues hay que reseñar el número de personas fallecidas, que también creció un tanto. Internacionalmente, pues hay una enorme preocupación por la situación de Brasil. Por tercer día consecutivo, más de 2.600 muertes. Esto es terrible, y un número de contagios también es significativo, que supera los 90.000. En este caso, bueno, inquietud de organismos internacionales de la salud, la Organización Mundial de la Salud, que, por cierto, ayer se pronuncia con mucha preocupación sobre países que han tenido cierto nivel de descenso en lo que es su perfil de contagios, que pretenden, ante la cercanía de vacaciones, de flexibilizar, no solo para la Semana Santa, sino también de cara a las vacaciones de verano, flexibilizar un tanto las cosas. Hay una presión social, económica también de por medio, pero está invitando a los gobiernos de esos países, la OMS, para que no lo haga, que la situación es sumamente crítica, y a pesar del esfuerzo que se ha hecho con la vacunación, el número de contagios ha seguido creciendo. Es muy irregular el comportamiento de la pandemia, como bien lo saben. Bueno, más de información local, los detalles sobre una nueva decisión de la SUNDE sobre los famosos vales. En este caso tocó una cadena de supermercados, tiene que regresar el dinero en 48 horas. Se renovaban criterios para que la banca establezca el nuevo sistema de pago comercial,
a través de un nuevo mecanismo con fecha tope para el 15 de abril. También hay supervisión, por cierto, leía muy temprano sobre ciertos establecimientos comerciales en el área de alimentos y medicinas y en estos llamados bodegones. Ha habido una supervisión porque han denunciado elementos especulativos allí. Bueno, en temas internacionales está la situación de Bolivia. Ayer tuvo problemas de salud la expresidenta detenida, Yanine Áñez, manifestaciones también en La Paz y otras ciudades bolivianas a favor y en contra. Adicionalmente, bueno, la tensión entre Estados Unidos y Rusia por declaraciones que ofreció hace 2 días el presidente Biden sobre lo que consideraba él que era el presidente Putin. Esto ha colocado pues la situación un tanto enrevesada, que ya de lo suyo existía hace mucho tiempo. Deportes, bueno, partidos hubo ayer de UEFA Europa League, nuevos clasificados para los cuartos de final. Hoy, tanto para UEFA Champions League como para UEFA Europa League, habrá pues el sorteo de los cruces y ya se verán cómo quedan los equipos clasificados. Bueno, en el espacio de la entrevista conversaremos sobre el tema del COVID con el doctor Jan Moya, quien es alergólogo, y al concluir siempre presentamos la información del arte y el espectáculo en lo actual. El presidente Nicolás Maduro respondió al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, considerando que el funcionario estadounidense tenía el objetivo de destruir la economía del país. Maduro aseguró que las supuestas pretensiones del jefe del Comando Sur fracasaron, sin embargo dice que causaron mucho daño a la población. Insistió en que las sanciones de Estados Unidos han vulnerado el bienestar social de la nación. Este jueves el presidente Maduro entregó el hito número 3.500.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Las últimas 24 horas se registraron 631 nuevos casos de COVID-19, elevando a 148.208 la cifra de contagios en el país. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, detalló que 627 casos fueron de transmisión comunitaria, 4 importados. Caracas fue la entidad que presentó mayor número de casos, con 263 contagios en sus 21 parroquias. Además, se reportaron 8 fallecidos por la enfermedad. Un hombre de 72 años, una mujer de 73 en Caracas, 2 hombres de 34 y 75 años en Aragua, un hombre de 61 años y una mujer de 69 en Lara, una niña de 6 años del estado Amazonas, un hombre de 46 años en Yaracuy. Y la Organización Mundial de la Salud alertó este jueves que los contagios de COVID-19 crecen en Europa por tercera semana consecutiva. Advirtió contra el levantamiento precipitado de las restricciones en los países donde la situación epidemiológica ha mejorado, ya que solo una parte pequeña de la población ha sido vacunada. La organización detalló que a pesar de la creciente propagación y que la variante británica más contagiosa se está convirtiendo en la predominante, varios países, entre ellos España, han conseguido reducir la transmisión a niveles bajos gracias a medidas y de salud pública. Sin embargo, recalcó que hay un riesgo de que los casos se incrementen debido a que la cobertura de las vacunas no ha llegado a los grupos que están impulsando la transmisión, por lo que hizo un llamado de prudencia a permanecer en constante vigilancia ante cualquier situación, ya que seguimos siendo vulnerables al virus. En el mundo, más de 373 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de alguna vacuna contra el COVID-19. Hasta ahora, más de 86 naciones están inoculando contra el coronavirus con las 9 vacunas que están disponibles. Harley Monseguilemán nos cuenta cuáles son estas vacunas y las más usadas. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos a ustedes y a quienes nos sintonizan a esta hora. Comenzamos este recorrido con la última vacuna aprobada en el mundo. Esta ha sido la estadounidense Johnson & Johnson. Según expertos, es la más efectiva e incluso ha sido recomendada en países con las variantes más contagiosas de coronavirus. Hasta ahora no hay estadísticas sobre cuántos países la están aplicando. Nosotros hemos consultado datos de la Universidad de Oxford para este trabajo, donde revelan que la vacuna más utilizada en el mundo es la fabricada por Pfizer-BioNTech. Esta inyección justamente contra el coronavirus fue la primera aprobada por la Organización Mundial de la Salud y está aplicándose en 61 países.
La segunda vacuna más utilizada y la más económica es la AstraZeneca. Esta es fabricada en Cambridge, Reino Unido, y a pesar de que varios países del mundo han paralizado la inoculación con esta inyección por las investigaciones sobre efectos adversos, en más de 40 naciones aproximadamente están vacunando con ella. Por cierto, Venezuela no aprobó su implementación y justamente a pesar de que acá estamos esperando que llegaran gracias al mecanismo COVAX. En la tercera posición de esta lista está la estadounidense Moderna, que es utilizada en 27 países del mundo y esta semana inició la fase final de las pruebas para vacunar a los niños menores de 11 años en los Estados Unidos y Canadá. Los analistas del Wall Street proyectan que solo este año la Moderna generará $13 millones de ingresos solo por la vacuna. Seguimos el recorrido con la Sinopharm. Es la primera vacuna china aprobada contra el COVID-19. Según estudios, tiene una tasa de eficiencia del 79% y es aplicada en más de 10 países del mundo, entre ellos Perú, Bolivia y Venezuela. La quinta vacuna más utilizada es la rusa Sputnik V. 9 naciones están utilizando esta inyección, entre ellas Venezuela, y según Rusia, en Italia van a estar produciendo 10 millones de dosis mensuales de esta vacuna para el mundo. China tiene otra vacuna y es la Coronavac. Con un porcentaje elevado de efectividad, se aplica en 6 países, entre ellos Colombia, que por cierto recibió no hace mucho más de 2 millones de dosis. Hay otras 2 vacunas más. Ellas son Sinopharm, que es la hecha en Wuhan, y la otra que lleva por nombre Conaxin, que es desarrollada en la India. Mientras algunos países han centrado sus esfuerzos en importar las vacunas, en otros las investigaciones no se detienen, como por ejemplo en Cuba, que están enfocados en producir su propia vacuna contra el COVID-19. Así avanza el tema de la vacunación en el mundo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir bien atentos de todo este proceso. Por ahora, volvemos con ustedes al set principal. Claro que sí, Harry. Vamos a estar muy pendientes de esta situación porque precisamente les comentamos que autoridades mexicanas decomisaron más de 5.700 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Esto es una aeronave privada que estaba en el aeropuerto de Campeche, ubicada al sureste del país y que tenía como destino Honduras. Las autoridades rusas aseguraron que se trata de un fármaco falso. La Administración General de las Aduanas detectaron 1.155 frascos de la supuesta vacuna rusa entre refrescos y golosinas en una hilera que se encontraba en el avión. Aunque las autoridades mexicanas creyeron que las vacunas eran reales y las resguardaron convenientemente, la entidad pública rusa encargada del manejo de las vacunas en el extranjero indicó mediante un comunicado que se trata de un lote de falsas vacunas contra el coronavirus. Atención, por su parte Rusia recordó que su fármaco solo se distribuye a través de los canales oficiales y se administra solamente a través de programas oficiales de vacunación. Además explicó que cada lote tiene un código QR que permite su rastreo. Finalmente felicitó a los funcionarios mexicanos por su actuación, pues expresó que esta acción evitó una provocación posiblemente dirigida a desacreditar la vacuna Sputnik V. El opositor Juan Guaidó aseguró que este viernes hará gestiones para lograr el financiamiento de las vacunas reservadas por COVAX para Venezuela. Señaló que trabajará de la mano de la Organización Panamericana de la Salud para que las vacunas lleguen cuanto antes. Guaidó hizo un llamado a no bajar la guardia ante la pandemia, recordando que en Venezuela hay una emergencia humanitaria. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. De acuerdo al calendario bancario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, el día de hoy, 19 de marzo, no laborarán las agencias bancarias por celebrarse el Día de San José. Durante el día, las personas podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como consultas, retiros, depósitos y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet. El Día de San José es la única fiesta religiosa en la que el feriado bancario no se traslada para el día lunes, por ser este santo del patrono de la banca. Este jueves, pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibieron su pago correspondiente al mes de abril, con un aumento de 600.000 bolívares.
El monto pasó de 1.200.000 a 1.800.000 bolívares, lo que representa un aumento del 50% de lo que cobraban anteriormente. El instituto además informó que fueron incorporados 25.163 nuevos pensionados. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la creación de una comisión para analizar convenios con la Organización Internacional del Trabajo. La Junta estará constituida por 8 diputados de la Comisión de Desarrollo Social y 7 diputados de la Comisión Permanente de Política Exterior. A nombre de esa Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, yo quiero decir que lamentamos mucho que Fedecámaras esté planteando ante la OIT que se sigan aplicando sanciones ante Venezuela y que esté mintiendo ante la OIT diciendo que nosotros en el gobierno venezolano está persiguiendo a los patronos agrupados en Fedecámaras y que esté mintiendo ante la OIT, negando el diálogo franco y sincero que se ha emprendido. En razón de eso, nosotros estamos hoy presentando un proyecto de acuerdo para aprobar que se inicien todos los procesos que permitan la posterior ratificación en este Parlamento de esos acuerdos internacionales que durante los últimos 5 años no se les prestó ninguna atención. Nosotros conocemos el procedimiento que existe aquí en Venezuela y por eso planteamos, presidente, que se pueda desarrollar todas estas iniciativas en coordinación con el Ejecutivo Nacional para que se incorporen de nuevo en los debates todos los sectores. Por su parte, el diputado Luis Eduardo Martínez indicó que la intención de este proyecto es la protección de los trabajadores que no han sido protegidos en los últimos 5 años por la Asamblea Nacional pasada. A Fedecámaras le hemos dedicado muchas horas de trabajo y hemos insistido en la procura de entendernos por Venezuela, porque comprendemos que hay que hacer un gran esfuerzo para superar la crisis económica. Y en que estamos de acuerdo en que se active el proceso de aprobación, de ratificación por parte de la Asamblea de esos convenios que fueron suscritos en su momento por el Ejecutivo Nacional. Convenios que tienen años en mora, que efectivamente la anterior Asamblea Nacional no sancionó cuando debería haberlo hecho. Convenios que, de acuerdo a lo que hemos revisado, la República sobrepasa largamente en sus actuaciones. Pero bueno, convenios al fin que deben ser convertidos en ley. Garanticemos que por la vía que establece el reglamento sean aprobados tan pronto como sea posible. Tras su aprobación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que en el país se ha aplicado una estrategia muy perversa contra los trabajadores, asegurando que han desarrollado un mecanismo donde generan el caos y luego lo denuncian. La ministra del Comercio, Neida Laya, prohibió este jueves a los comerciantes quedarse con los vueltos o, en su defecto, ofrecer mercancías si el usuario no la requiere, una vez que estos cancelen en divisas en los mismos. Las denuncias más fuertes son que los comercios se quedan con el vuelto. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros hacemos para que el comercio tenga esas herramientas y le pueda dar a la gente su vuelto? Porque es que ningún comercio puede condicionar al cliente o al usuario a que deje el vuelto, que compre algo más y se lo cambie por un caramelo, por una mercancía que no necesite. Entonces, ya nosotros es una exigencia y por eso esas mesas de trabajo es una exigencia a todo el comercio nacional, que está prohibido totalmente utilizar, deja tu vuelto, tienes tu vale, o sea, el comercio no es banco, tienes que devolver el vuelto. Bueno, Laya también exhortó a varios comercios a cumplir con lo establecido porque aseguró que de lo contrario serán sancionados. Asimismo, instó a los ciudadanos a no quedarse callados ante estas situaciones y denunciarlos mediante el número 0800 SUNDE. Finalmente destacó que se encuentran trabajando para que los comercios adapten sus negocios con la herramienta Pago Móvil y así facilitar las transacciones. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, advierte una posible paralización de la industria ante la falta de gasoil para los traslados. El país necesita de alguna forma que se le solucionen algunos temas, pero para nosotros en estos momentos es necesario y de urgencia que se solucione el tema del gasoil, en vista que tenemos más de 3 años trabajando con el problema del combustible, específicamente la gasolina. Nos adecuamos
hacia la visión de buscar soluciones en el tema, y buscamos las soluciones para poder transportar la materia prima, para poder de alguna forma hacerla llegar a la industria, para poderla hacer llegar a los mercados nacionales, y para que se pueda transformar necesitamos el combustible, por lo menos en el caso de la leche y en el caso de la carne, para poderla refrigerar. Yacine solicitó al Ejecutivo Nacional un permiso para poder importar diésel ante la inminente paralización del sistema productivo. Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo algunos temas que se puedan llevar, y ponemos algunas propuestas. Coyunturalmente solicitamos la autorización de la empresa privada de alimentos. Aquí estamos metiendo a todos los sectores que nos estamos tratando de poner de acuerdo para que podamos traer importado el diésel que se necesita para que nosotros podamos seguir operando. Pero necesitamos de la capacidad que tienen estas empresas del Estado refinadoras para que podamos nosotros surtir los picos industriales y las industrias. Señaló que se necesitan más de 20.000 barriles diarios de diésel para cubrir la demanda de los sectores productivos de carne y leche. Asimismo, destacó que actualmente los 25.000 tractores que se encontraban operativos tienen más de 3 meses parados por falta de combustible. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se disculpó este jueves 18 de marzo con la población de migrantes venezolanos, a los cuales había acusado de delincuentes días atrás. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y 2 veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío, todos, no importa dónde vengamos. Estamos enfrentando un desafío de empleo, estamos enfrentando un desafío de pobreza y estamos enfrentando un desafío de inseguridad. Tenemos que enfrentar el de inseguridad sin que causemos más zozobra. El pasado jueves 11 de marzo, López ofreció declaraciones en Bogotá que ha aumentado la delincuencia a causa de los venezolanos, señalando que estos asesinan y luego roban. Además, aseguró que el Ejecutivo Nacional le brindaba atención a los migrantes sin velar por el bienestar y la garantía de sus propios ciudadanos. El Tribunal de Primera Instancia, en funciones de juicio en materia de delitos de violencia contra la mujer del Estado de Nueva Esparta, condenó al ciudadano Michael Karl Reynolds, de nacionalidad alemana, a cumplir la condena de 24 años por la comisión del delito de femicidio agravado a su pareja Bunken Erik Gertrud, de 61 años de edad. Este jueves el juzgado determinó la culpabilidad de Reynolds por el delito de amenaza y violencia física, porte ilícito de arma de fuego previsto en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en perjuicio de la colectividad. Michael Karl Reynolds fue detenido en mayo de 2020 en el municipio de Antolín del Campo de Nueva Esparta, luego de que causara lesiones a su vecina Bárbara Renta Kranjava de Kreiber, cuando ésta lo confrontó en su residencia a fin de conocer el paradero de su amiga Burken Erik Gertrud. Tras denunciarlo ante las autoridades, los cuerpos de seguridad constataron que el cadáver se encontraba enterrado en un terreno al costado de la vivienda. Funcionarios de la policía de Sucre, en el estado Miranda, detuvieron a una mujer por haberle quemado la boca a su hijo de 5 años como una medida de castigo. Al ser interrogada por los funcionarios, Gracie Coromoto Guevara, de 31 años de edad, manifestó que su hijo había comido una mortadela que tenía en la nevera para el desayuno. Por esta razón, lo regañó y para darle una lección calentó una cuchara y lo quemó en la cara al menor con quemaduras. Su hermano de 2 años lo están evaluando personal médico del Hospital Domingo Luciani para determinar si presenta otras lesiones. La presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado, Lara, Elda Jiménez, denunció que el área para atender a pacientes con COVID-19 en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto quedó sin enfermeras este miércoles. Veamos. Asegura que quienes están encargados en esta área presentaron malestar y no hay personal que sustituya a estos trabajadores. El personal asignado se enfermó y esta área tuvo que quedar sin personal de enfermería. Imagínense, esa es una causa para cerrar un área, a menos que el médico, que no debería de ser, se comprometa, porque no es el médico quien tiene que estar a los cuidados del paciente, tiene que ser la enfermera. Asimismo, desde el Colegio de Enfermeras manifestaron que las pocas trabajadoras que tiene el centro de salud rechazaron el trabajar 24 horas debido a que no se dan abasto para atender a los pacientes que ingresan.
Así que decidimos que los turnos de 24 horas deben de ser ya eliminados. Así que a partir de hoy vamos a permanecer en asamblea permanente donde los trabajadores harán visibles sus peticiones. Por otra parte, los representantes del sector salud manifestaron que en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga, en la ciudad de Barquisimeto, hacen falta más de 250 enfermeras para atender los 3 turnos que tiene este centro asistencial de referencia en el occidente del país. Desde el estado Lara, a Ramón Vélez, Televen. Un grupo de trabajadores de PDVSA se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Puerto Ordaz, estado Anzoátegui, para exigir la liberación de Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo de Venezuela. Los manifestantes aseguran que se mantendrán en las calles para exigir la liberación de los dirigentes sindicales que han sido detenidos por defender los derechos laborales. Además, denunciaron que Girot lleva 4 meses detenido en los calabozos de la Dirección General contra Inteligencia Militar sin que se le haya realizado una audiencia de presentación. Alcides Zaragoza, director del Instituto Pedagógico Antonio Lira Alcalá de Maturín, Estado Monagas, condenó el retardo en la entrega de títulos debido a las precarias condiciones en las que se encuentra la institución. Además, resaltó la demora en la entrega de los mismos por parte del Ministerio de Educación Superior. Zaragoza hizo un llamado a las autoridades regionales para que giren instrucciones a los organismos competentes para que puedan restablecer servicios básicos dentro de las sedes de la universidad para que se garantice la seguridad en sus alrededores. El gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, se reunió con el embajador de la Federación Rusa en Venezuela para gestionar financiamiento de proyectos pesqueros y turísticos. Uno de los proyectos se refiere a la valoración integral y seguimiento de la pesquería artesanal de Nueva Esparta y el otro se refiere a la evaluación de los aspectos biológicos, ecológicos y pesqueros de los bancos de moluscos binalbos y de la zona sur de la isla, específicamente en la Punta de Piedras, municipio Tubores. El gobernador también pidió el respaldo financiero para algunos proyectos turísticos sostenibles y autosustentables. El mandatario regional resaltó que con el sistema de información geográfica pretenden brindar seguridad técnica y jurídica a todos los inversionistas foráneos que inviertan en la isla de Margarita y Coche. Jóvenes del estado Sucre pertenecientes a una fundación denominada Somos Cumaná llevaron a cabo el programa Enseñando a Pescar para apoyar a niños y niñas de la comunidad Cochabamba en la actual situación de déficit educativo. Programa dedicado a niños de esta comunidad de Cochabamba y que pensamos llevarlo a las diferentes comunidades de la ciudad de Cumaná. Un programa de acompañamiento al problema educativo que está sufriendo lamentablemente nuestro país, producto de la pandemia del COVID-19. Segura puntualizó diciendo que en los próximos días llevarán este tipo de actividades a otras comunidades de la ciudad de Cumaná, siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. En el municipio Sucre del estado Miranda remolcarán carros abandonados y chatarras que se encuentran en la vía pública del territorio. La información fue dada a conocer por el representante de la Asamblea Nacional, Gabriela Chacón, quien exhortó a los dueños de los vehículos que los retiren de las calles o serán remolcados para que no sigan estorbando las fachadas de los hogares. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión al regreso de lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin envió un mensaje a su homólogo Joe Biden, luego que éste lo acusara de asesino y de haber influido en las pasadas elecciones realizadas en noviembre del 2020. En relación con las declaraciones de mi homólogo estadounidense, efectivamente nos conocemos en persona. ¿Qué le contestaría? Le diría que esté bien, le deseo salud. Lo digo sin ironía, sin bromas. El gobierno de Estados Unidos está decidido a mantener ciertas relaciones con nosotros, pero en los temas que les interesan y con sus condiciones. Aunque piensen que somos iguales que ellos, somos gente diferente. Tenemos códigos genéticos, culturales y morales y sabemos cómo defender nuestros intereses. Putin además expresó que el gobierno de Estados Unidos lanza graves acusaciones a otros países
para resolver sus problemas internos de política exterior, pues aseguró que Estados Unidos es el único país del mundo que ha empleado armas nucleares contra un país que no las tenía, contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, desde la Casa Blanca tratarán de interpretar la intención de este mensaje lanzado por el mandatario Putin. Continuamos en España y es que este jueves el Congreso aprobó la ley de eutanasia con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Su aprobación ha sido celebrada con un prolongado aplauso en el hemiciclo y es que esta ley, que entra en vigor dentro de 3 meses, regulará la ayuda médica a personas mayores de edad para morir como un derecho y una prestación del Sistema Nacional de Salud. Esta ayuda podrá realizarse tanto en centros sanitarios públicos, privados o concentrados como el domicilio del enfermo. La ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso. Cada caso será supervisado por una comisión de garantía y evaluación del afectado para recibir la eutanasia 5 semanas después de solicitarla. Tras ser informada de las distintas alternativas de cuidados paliativos disponibles, España se convierte en el 7º país del mundo en el que esta práctica es legal. La Fiscalía estadounidense pidió cadena perpetua contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico apoyado por el Estado, además de la cancelación de 140 millones de dólares de multas y confiscaciones. Los fiscales acusan al hermano del presidente Hernández de operar durante 15 años una red de transporte de al menos 185.000 kilogramos de cocaína y corromper en el camino a las instituciones hondureñas. Asimismo, estas instituciones incluyen el desvío de fondos del narcotráfico entre 2004 y 2019 para financiar el Partido Nacional de Honduras y realizar pagos tanto al mandatario de Honduras como al expresidente Porfirio Lobo. El próximo miércoles 24 de marzo, España reanudará las inoculaciones con la vacuna AstraZeneca, luego que la Agencia Europea del Medicamento determinó que el fármaco es seguro y no hay evidencias científicas que relacionen la vacuna con casos de tromboembolismo tras su aplicación. La ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, fue la encargada de dar el anuncio e instó a que las vacunas son seguras e eficaces. Dijo que se esperará hasta el próximo miércoles porque el fin de semana se reunirá con la Comisión de Salud ante el COVID para decidir qué colectivo se retomará. En Bolivia, un grupo de personas intentó impedir el paso de la caravana donde se desplazaba el expresidente Evo Morales y el líder del partido MAS. A la salida del aeropuerto Apiaguaquí, Tumpa, en Monteagudo, la caravana en la que iba el exmandatario fue atacada por los pobladores que portaban banderas y carteles rechazando la presencia de Morales. La situación se tornó tensa mientras los ciudadanos acusaban de pedófilo y violador tras denuncias por supuesto estupro, trata y tráfico de personas contra el exmandatario, que finalmente no prosperaron en la justicia. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner renunció al sueldo que le corresponde como vicepresidenta del país. Esto luego que le fuese restituida la asignación mensual vitalicia como expresidenta y a la que había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri. A través de una carta enviada al secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, Kirchner comunica que a partir del 1 de abril rechazará su salario. Explicó que si bien con la normativa vigente tiene legítimo derecho de percibir su salario como vicepresidenta de Argentina, es su decisión renunciar a ello. Cabe mencionar que Fernández de Kirchner percibía también la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Pasamos a Estados Unidos y es que el Servicio Meteorológico Nacional alertó al país de un tornado peligroso que amenaza al sureste del país. La alerta concierne en gran parte a Alabama, mientras que en Georgia, las Carolinas, hay avisos de inundaciones. Autoridades aconsejaron a los residentes de estas zonas que tomen precauciones tras las tormentas que azotan la región desde el pasado miércoles y que han dejado destrozos a su paso. Por su parte, la gobernadora de Alabama declaró el estado de emergencia en 67 condados. El gobierno de Japón anunció que el próximo domingo que levantará el estado de emergencia sanitaria que estaba vigente en la ciudad de Tokio y sus alrededores después de que el pasado 7 de enero, al dar por controlados los números de contagios por COVID-19 en pacientes hospitalizados.
El director artístico de los Juegos Olímpicos de Tokio dimitió a su cargo luego de que un semanario nipón reveló que se había referido de manera ofensiva sobre una comediante japonesa. La edición de este año del torneo de Wimbledon se disputará con capacidad reducida de espectadores. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado una entrevista al doctor Jan Moya, médico alergólogo. Ya venimos. Compartimos con Jan Moya, médico inmunólogo, quien en otras oportunidades también ha estado con nosotros acá para hablar de temas que son muy precisos y muy puntuales. Uno de ellos es el COVID, evidentemente, ¿no? Jan, y muchas gracias por estar aquí de nuevo y ofrecernos algunas orientaciones en ese sentido, porque la preocupación es mayor. Cada día el número de personas contagiadas y, por supuesto, los perfiles estadísticos tienen una tendencia al crecimiento y eso está preocupando muchísimo a la población. Adicionalmente a ello está el tema que no hay una información clara sobre si han llegado un número suficiente de dosis para las vacunas, en fin, hay todavía mucha incertidumbre en ese sentido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación y evidentemente, como lo dices, tenemos ya un año sin vernos porque estuvimos hablando justamente por el COVID-19 cuando estaba iniciando la pandemia y bueno, ahora estamos acá para hablar un poquitico más profundo de lo que está sucediendo en nuestro país, que es lo que realmente nos importa ahorita, ¿ok? Porque estamos epidemiológicamente en fase de crisis, ¿ok? Porque hay mayor infectividad y es evidente por la nueva cepa que hay, que es la P1, que fue la que se originó en Brasil, específicamente en el área de la Orinoquia, la cual ha hecho bastante infección. Fíjate el incremento exhaustivo que se ha reportado en lo que es el estado Bolívar, que es lo que está más limítrofe, al igual que Amazonas, de la región de Brasil, con personas que han estado con cuadros complicados, unas que nos han dejado lamentablemente de vivir acá en el mundo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ahorita. ¿Por qué? Porque la cepa P1 ha demostrado bastante infectividad. Cuando digo infectividad me refiero a la transmisión de persona a persona de forma muy rápida. No se han reportado niveles tan altos de letalidad como el COVID-19 que inició sin mutar como tal. Sin embargo, hay que tener bastante precaución, sobre todo ahorita que estamos en un área, en una época realmente, estamos en el momento epidemiológicamente crítico para nuestro país. Ahora, en ese sentido, hay una información, entiendo, por razones, no sé, me imagino que de seguridad y no para crear alarma, pero hay una información restringida en cuanto a número de contagios, en cuanto a número de personas tristemente fallecidas. Hay unas cifras que diariamente ofrece, digamos, o nos presenta la información oficial, pero todavía la gente está llena de una gran incertidumbre y tiene una gran angustia por momentos. Sí, fíjate que nosotros los médicos no manejamos un número real de cuál es. Las cifras oficiales tienes que manejar es el gobierno. Sí, ¿no? Exactamente, pero lo que sí quiero decir que es alarmante y preocupante es que en todos los centros de salud estamos abarrotados, públicos como privados. Yo trabajo tanto en públicos como en privados y en los lugares donde yo estoy no hay disponibilidad alguna para hacer un ingreso de un paciente por la cantidad de personas que llegan que son COVID positivos y hay que tener muchísimo cuidado por el incremento exagerado que se ha visto. Aunque no tenemos unos números que nos puedan decir realmente qué es lo que está sucediendo, simple y llanamente con las cosas que nosotros estamos conviviendo, sabemos realmente cómo estamos actualmente. Por eso tengo que decir que hay que tener mucha responsabilidad actualmente. Si salimos de nuestras casas porque sea completamente necesario, tenemos que hacer el uso del tapabocas, no estar en lugares donde haya más de 10 personas porque ese aglomeramiento, ese confinamiento entre personas es algo bastante preocupante. Además, tratar de evitar esas reuniones nocturnas, esas idas a la playa, esos compartires que de verdad no son nada beneficiosos para nosotros. No, desde luego. En ese sentido, bueno, me gustaría que recapituláramos un poco, Jan, sobre los síntomas. Siempre la gente tiende a olvidarlos. Hay una especie de aturdimiento, de atosigamiento adicional sobre el número de pasos que debe seguir. Pero, ¿qué orientación en ese sentido? Bueno, por eso te digo de los síntomas nuevamente. Bueno, para hablar de eso, quiero como que irnos atrás y tocar de que la familia Coronaviridae es una familia de virus que está conocida desde la década de los 60, o sea, tiene bastante tiempo conocido y se conocían solamente 7 cepas, 3 las cuales fueron catastróficas, que causaron pandemia igual que esta,
no fueron tan letales como ha sido ni perduradera en el tiempo como lo ha sido el COVID-19, pero tenemos otras 4 que ya eran conocidas, que dice que se reporta que todos nosotros hemos tenido contacto con la familia coronaviridae porque son los responsables de ese resfriado común. Claro. ¿Ok? Normalmente este virus al inicio se manifestaba como presentando síntomas o cuadros gastrointestinales, dispepsia, eructos, náuseas, evacuaciones diarreicas, entre otras cosas. Sí. También presenta bastante debilidad generalizada, manifestada por dolor en las articulaciones, huesos, debilidad y dolores en los músculos. Puede haber dolor ocular, sin embargo, los síntomas respiratorios no escapan de esto. Los síntomas respiratorios han tomado bastante protagonismo justamente con el COVID-19 y con los otras 3 que han estado en la pandemia, que se aunan, o sea, se juntan a este cuadro sindromático, sistémico que tienen las personas. Cuando digo sindromático es que se encuentran síntomas y signos mezclados. Ahorita no puedo decir que si tengo tos, que si tengo estornudos o que si tengo un dolor abdominal, tendré o no tendré COVID-19. Fíjate algo, Carlos, bien interesante. Actualmente todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario. Estamos en pandemia. Por eso es que hay que tener bastante distanciamiento con las personas, evitar esa aglomeración de personas, evitar no usar tapabocas si vamos a salir de nuestro hogar en algo que sea completamente necesario. Esas medidas es nuestra primera herramienta para evitar eso. Fíjate algo bien importante, hay personas que presentan COVID positivo solamente con presentar dolor articular. Y eso va a ser ¿por qué? Porque este virus se puede comportar como un gatillo desencadenante de cualquier síntoma de una enfermedad oculta que tenga una persona. Y eso es algo que está en investigación, porque estamos completamente todavía como en pañales, porque el virus nos sigue sorprendiendo y nos sigue mostrando que aún no sabemos tanto como pensamos que sabíamos sobre la familia coronaviridae. No, bueno, vamos a hacer una pausa ya. Al retorno a hablar un poquito también sobre orientaciones que siempre la gente está preguntando. Es repetitivo, yo sé que es recurrente, pero hay que decirlo, de orientaciones, cuál es el tratamiento, en fin, qué hacer, cuáles son las primeras decisiones que debe tomar un paciente si se siente en algunas condiciones. De ello hablaremos al retorno con Jan Moya, médico inmunólogo. Continuamos compartiendo con el médico inmunólogo Jan Moya. Bueno, orientaciones también, tratamientos en este caso, Jan. Mira, importante lo que acabas de decir. Para mí lo más importante para todas las personas ahorita es que hagan lo que ya hemos dicho desde que comenzó la pandemia. Estén en su casa, salgan si es necesario, lavarse las manos frecuentemente. Aquí quiero hacer como que un stop con eso del lavado de las manos. Lo recomendable toda la vida ha sido lavárselos con abundante agua y abundante jabón. No es que no estén en uso el alcohol o los geles alcoholizados. ¿Qué sucede específicamente con los geles alcoholizados, Carlos? Se pueden usar, pero el abuso, por ejemplo, usar un gel más de 3 veces en 1 hora, por favor quiero que escuchen esto, se va a transformar o va a pasar a ser, en vez de ser algo protector, va a ser algo fijador de microbios en nuestra mano y podemos tener otro tipo de complicaciones que no sea un COVID-19, sino cualquier otra infección por ese almacenamiento de microbios que vamos a tener en nuestras manos, ¿ok? Además que uno siempre está con la manipulación de ojos, boca, objetos y eso hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, el uso del tapabocas es importante siempre y cuando salgan a un lugar donde haya más de 10 personas. Es importante también mencionar que el tapabocas fue usado o se usa o elaborado en inicios de la medicina para personas que tengan síntomas respiratorios o personas que vayan a estar en lugares donde hay personas con síntomas respiratorios. Me refiero a personal de salud. Sin embargo, en áreas de pandemia, si vamos a salir a la calle, hay que protegerse para evitar el contagio con personas que se encuentren circulantes que no sepan que están infectadas, ¿ok? Porque esto es bien importante, Carlos, porque hay personas que están infectadas, pueden ser asintomáticas, pero esas personas asintomáticas es porque tienen un buen estado inmunitario y no tienen alguna enfermedad comórbida que haga que tenga mayor replicación viral. Claro. Pero al mismo tiempo, esa persona que no tiene ese número de virus para que sea infectante para otra persona, no sabemos si el receptor de ese virus tiene un buen estado inmunitario. Ese es el detalle con este germen, que se está comportando completamente distinto a cualquier otro germen viral que se haya manifestado en una pandemia. Y además de esto, ha presentado que ha hecho mutaciones, sobre todo la nueva cepa P1, que se hace más infectable ahorita acá en nuestro país, porque todo ser viviente, sea humano, sea animal, sea microbios,
en este caso microbios, se adapta al ambiente para poder subsistir, y este germen se está adaptando al clima tropical y templado que tenemos en nuestro país. Por eso es que hay mayor infectividad y tenemos una similitud con Brasil, por eso es que hubo ese oleaje para acá. Te iba a preguntar, el caso, la información que manejes sobre el caso de las vacunas, las dosis, en fin, lo decía desde la apertura, no hay una información clara sobre si han llegado nuevos lotes de vacuna. Hay una gran angustia y gremios de salud, gremios de diverso tipo están pidiendo vacunación masiva. Hay un pronunciamiento reciente también de factores municipales sobre el tema de tener que masificar, pero no sabemos si hay suficiente número de vacunas. Ok, eso es algo que, al igual que la estadística de pacientes que han fallecido, que están infectados, no la manejamos nosotros con bastante precisión. Sin embargo, puedo decirte que sí se han hecho jornadas de vacunaciones para el sector salud, enfermeras, médicos y otras personas que trabajan dentro de las instituciones hospitalarias y clínicas. Han llegado a la primera dosis, no sé qué ha pasado con la segunda dosis, sé que hay retardo en algunas instituciones, hay otras instituciones que no tienen retraso, pero es algo que no podría profundizar como tal a decirte, Carlos, pasó esto y esto, pero sería una irresponsabilidad de mi parte porque no manejo esos números exactamente. Pero otro elemento importante que lo ha planteado la industria farmacéutica, ¿por qué no dar autorización a otras vacunas? ¿Por qué no autorizar a la industria farmacéutica para que pueda traer vacunas? ¿Por qué no habilitar a las clínicas privadas para que también se incorporen al proceso, organizaciones no gubernamentales, para que se incorporen al proceso de vacunación masivo? Eso lo planteaba recientemente aquí, conversando también conmigo, el doctor Julio Castro. Sí, claro, eso el gobierno solo no va a poder. A mí me parece magnífico que el gobierno autorice a las entidades privadas a que coloquen la vacunación. Evidentemente hay personas que la pueden costear o hay personas que no, pero las que las pueden costear tienen el beneficio de recibir esa vacuna, aceptando que lleguen a nuestro país porque es necesario. Por esa negación o no aceptación de ayuda es que este país en el área de salud ha venido en descenso. Y lo digo con mucha responsabilidad porque anteriormente contábamos con una salud eficaz. Actualmente hemos tenido un deterioro global o general en todas las ramificaciones que podemos hablar de salud y necesito que por favor, eso sí, el gobierno o las personas que estén allí tomen atención en esto, que permitan que nos ayuden, permitan que las clínicas participen en lo que es la pandemia, porque todos juntos podemos hacer algo mejor. Además de esto, charlas de concientización tenemos que hacer. Es importante también para las personas la alimentación, Carlos. La alimentación es fundamental en ellos porque fíjate que si tenemos una buena indemnicidad o normalidad en lo que es la vellosidad intestinal o en el intestino como tal, vamos a tener una mayor expresión o formación de anticuerpos IgA. Los anticuerpos IgA son inmunoglobulinas que habitan en la piel y la mucosa, por lo tanto son los primeros anticuerpos, las primeras células batalladoras contra cualquier cosa externa que nos quiera invadir. ¿Qué comer, por ejemplo, en términos generales, sin especificidad? ¿Qué comer en un cuadro de esta naturaleza? Importante comer frutas cítricas, importante tratar de comer carnes rojas, importante comer pollo, tratemos de evitar trigo, evitar gluten, porque son alimentos que normalmente pueden causar atrofia intestinal y disminuir esa expresión de anticuerpos, tratar de evitar tantos lácteos, tratar de evitar el exceso de huevo, porque hay muchas personas que son susceptibles o que son a estos alimentos y los desconocen, por lo tanto tratemos de evitarlo para tener una vellosidad indemne y mayor secreción de anticuerpos IgA. ¿Qué otra orientación en este sentido, dado el cuadro dramático que estamos viviendo, Jan? Personas, así no tengan síntomas, yo recomiendo que por favor tomen vitamina D todos los días, vitamina C todos los días. Si pueden tomar probióticos y prebióticos, háganlo. Una buena alimentación, manténganse en su casa, hagan deporte. Una buena hidratación es algo fundamental para poder mantener una homeostasis interna y tener un sistema inmunitario completamente activo para poder estar atento a cualquier ataque. Mira, gracias por todos estos detalles y precisiones que nos diste en la mañana de hoy, Jan. Muchas gracias, muy amable de verdad. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad porque es importante mantener un seguimiento a este tema de la pandemia. Una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.
Buenos días, soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @actual en Twitter, @actualpisotv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las informaciones de arte y espectáculos contándoles que Johnny Depp buscará apelar el caso de difamación en Londres. La estrella de Hollywood pedirá permiso para apelar contra su derrota el año pasado en un caso por difamación en Londres sobre el artículo de un tabloide que lo llamó agresor de esposas. El juez de la Corte Suprema Andrew Nicol dictaminó en noviembre pasado que Depp había agredido violentamente a su ex esposa Amber Heard durante su relación de 5 años, lo que en ocasiones la hizo temer por su vida. Esa decisión se produjo luego de 3 semanas de audiencias en las que la Corte escuchó una demanda y una contrademanda de Depp de 57 años y de Heard de 34 sobre los estallidos violentos de los que cada uno acusaba al otro de haber cometido. Por lo que el equipo legal de Depp solicitará permiso para apelar. La audiencia, que se espera que demore unas 2 horas, será emitida en vivo por el canal de YouTube de la Corte de Apelaciones. Avanzamos con más noticias para comentarles que desmienten el regreso de Chris Evans al universo cinematográfico de Marvel. El rumor acerca del regreso del actor ha sido desmentido por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien aclaró todo para la revista Entertainment Weekly, afirmando que Evans no volverá y que fue el mismo actor quien desmintió el rumor en su momento, refiriéndose al tuit de Chris Evans publicado a unas horas de conocerse los rumores. Las declaraciones de Kevin Feige parecen algo lógico en un momento en el que la atención se centra en Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie para Disney Plus que se estrena este viernes. Asimismo, en la misma entrevista, Anthony Mackie reveló que no tiene idea de lo que ocurre con Chris Evans y que se enteró por un tercero sobre el rumor de su regreso. Pasamos a otras informaciones para comentarles que Tati Cantoral confesó que fue víctima de acoso por parte de un actor. En un reciente episodio del programa de YouTube del Escorpión Dorado, la icónica artista confesó que fue acosada por un colega actor quien la amenazó con sacarla de la telenovela donde trabajaban si no hacía lo que él quería. Pese a ser la primera vez que habla sobre este incidente, Tati no quiso revelar el nombre de la persona, pues considera que para hablar de algo tan serio como eso, lo debió haber hecho en aquel momento en que ocurrió, mencionando además que en aquel momento no existía el movimiento Me Too. Por suerte, la situación no llegó a más gracias a la empresa que en ese momento la había contratado. En materia musical, les comentamos que Sebastián Yatra presentó el nuevo video de su tema Adiós. El cantante colombiano dio a conocer a través de su canal de YouTube un performance. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bien, llegamos al final de esta primera emisión del noticiero de Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país.